Buenas noches con todos nuestros participantes que recién se vienen sumando a nuestra plataforma Zoom de ANDAP. El día de hoy, como ya les había mencionado, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, el mismo bien que viene siendo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete, con una certificación de 384 horas académicas. Asimismo, mencionarles que el día de hoy vamos a ingresar a la parte del segundo temario, que es la segunda parte de este diplomado, que es Derecho Constitucional, ¿no? Y el tema que se va a abordar en esta oportunidad es todo lo referente a la estructura y organización constitucional del Estado de Derecho. El día de hoy también nos honra con su participación en esta disertación de este tema el doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri. Nuestro ponente es especialista en Derecho Constitucional. Bien, estimados participantes, recordarles para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, dinámica. Pueden encender sus cámaras, aquellos que desean también realizar sus preguntas, lo pueden formularlo en el chat. Con su defecto pueden dejar sus preguntas, perdón, o pueden alzar la mano para poder habilitarlos el audio. Sin más preámbulo, estimado doctor, podemos dar inicio. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por la presentación, doctora Suri. Bueno, desearles al igual que todos un excelente año, venturoso 2026, que sea un año en todo sentido, fructífero, ¿no? Y bueno, ya tenemos que comenzar la actividad del día de hoy. Quiero comenzar señalando lo siguiente, ¿no? Que cuando hablamos del concepto de la organización del Estado, el primer tema creo que obligatorio a desarrollar es el siguiente, que estamos frente nosotros a una suerte de edades del Estado, ¿no? El concepto del concepto de Estado de Derecho Constitucional es una edad, es un estadio. Y muchos siempre se preguntan, bueno, pero ¿qué caracteriza al Estado de Derecho Constitucional? ¿Por qué le agregamos este último término? ¿Y por qué no nos quedamos con Estado de Derecho, ¿no? También se habla de un Estado legal, de un Estado legislativo. Yo creo que todo esto tiene que ver, efectivamente, como conforme lo dije hace un momento, son ciertamente estadios de los estados. Los estados no siempre han sido los mismos, no siempre han tenido la misma configuración actual. Desde la Edad Media, tenemos no solamente tipos de estados, sino también distintas formas de gobierno, que es lo que hay que aclarar el día de hoy. Hemos tenido, digamos, los estados sociales, los estados policía, los estados gendarmes, los estados benefactores. Nuestro país ha pasado por todas esas etapas, ¿no? Hay también otros, el estadio creo que anterior es el estado de derecho, en el cual la Constitución obviamente rige, existen libertades públicas, existen derechos fundamentales, existe la Constitución. Pero en este concepto de este Estado de Derecho, la Constitución es una ley más, ¿no? Y existe en el Estado de Derecho el concepto de la fidelidad legislativa. Solamente el legislador puede crear derechos. Y en este universo la ley es, digamos, la más importante manifestación de la juridicidad y no necesariamente la Constitución. En un Estado de Derecho, yo creo que en un Estado de Derecho constitucional, que es en el estadio en el que estamos, y acá quiero hacer alguna precisión antes de entrar de lleno al tema de la estructura del Estado, es un concepto mucho más acabado, mucho más estilizado, ¿no? Que ha generado los últimos años, yo diría los últimos 40 años, una serie de discusiones interesantes académicas. El Estado de Derecho Constitucional. El Estado de Derecho Constitucional es un tipo de Estado que representa al Perú. El Perú es un Estado de Derecho Constitucional en que no solamente existe el concepto de separación de poderes, es un Estado republicano, es un Estado con una constitución vigente,
Es un Estado democrático que implica transición democrática, alternancia en el poder. Existe división, existe equilibrio de poderes, estos tres conceptos que vamos a desarrollar más adelante, pero que existe principalmente, y esa es su principal característica, el hecho de una jurisdicción concentrada a partir de la presencia de un órgano de control constitucional, cual es el Tribunal Constitucional. La presencia de un órgano de control, yo creo que delinea un poco lo que significa el día de hoy el Estado de Derecho constitucional. Y desde el año 96 hasta la fecha, ya han pasado bastantes años. El Estado peruano ha pasado por un proceso de transición. Yo diría que está en un proceso de ser ya un Estado de Derecho constitucionalizado. Un Estado de Derecho constitucionalizado o un Estado de Derecho, como dicen algunos, neoconstitucionalizado. Vamos a ver más adelante ese concepto, pero quería simplemente precisar que es un estadio más, ¿no? Un Estado de Derecho neoconstitucionalizado. Ese término, la verdad, crea mucha discusión académica, ¿no? Hay algunos que consideran que este concepto de un Estado neoconstitucional es una ficción, no es una suerte de ayornamiento en la argumentación constitucional, y otros dicen que efectivamente el Estado neoconstitucional es un Estado claramente identificado y consolidado. Yo diría inclusive estamos más allá de un Estado de Derecho, estamos ya inclusive estamos en un estadio que es el siguiente: un Estado de Derecho neoconstitucional y convencional. ¿Qué significa lo convencional? Que estamos sometidos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a que nuestros fallos y decisiones y el actuar del Estado en su conjunto debe someterse a los parámetros que plantea la Corte en este corpus juris convencional. Tanto su jurisprudencia, sus resoluciones, sus sentencias, tanto los tratados que conforman parte de este bloque internacional de normas. Entonces estamos en un Estado de Derecho, yo diría, constitucional o neoconstitucional convencionalizado. Vean, y es un proceso bastante largo, ¿no? Proceso que comienza, yo diría, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde ya cuando comienzan a consolidarse la justicia constitucional en Europa, comienzan a aparecer los tribunales constitucionales en Alemania, en España el último, el año 80, Alemania, Portugal, y en América Latina también comienza ya la primavera de la jurisdicción constitucional, ya comienza a hablarse de este término. Yo simplemente voy a referirme de manera muy breve a esto, a este concepto de este Estado de Derecho constitucional. Ese es un tema que no lo había yo previsto el día de hoy, pero me pareció interesante señalarlo. Bueno, entonces, quiero, si me permiten, compartir un material que tenemos para el día de hoy, que es este que está acá. Aquí está. Material que yo generalmente siempre hago materiales bastante extensos y que tiene que ver con esto, ¿no? Este Estado de Derecho constitucional tiene una serie de características, ¿no? Estado de Derecho neoconstitucional convencional. Ya después hablaremos del tipo de Estado y del modelo y del tipo de gobierno, que son cosas distintas. Cuando hablamos de este Estado de Derecho neoconstitucional, nos referimos básicamente a esto, ¿no? A esto. ¿Cuándo es que comienza o dónde se inicia? Se inicia principalmente, como dije hace un rato, después de la Segunda Guerra Mundial, con una suerte digamos, de aparición de tribunales constitucionales, en la cual comienzan a ciertamente reinterpretar las constituciones. Eso se conoce como en los estados neoconstitucionales. Y bueno, hasta ahí había ciertamente un concepto que se desarrollaba en Europa, después se traslada a América Latina. El profesor Riccardo Guastini, en un libro que fue traducido del italiano al castellano el año 2007, habla acerca de esto. Y él elabora un libro que se llama La constitucionalización del derecho civil italiano.
Entonces, en este libro, ¿no? Que después fue traducido al castellano y que fue objeto de múltiples estudios y conversaciones y conversatorios, Ricardo Guastini dice, número uno, que hay varias características que, que tiene un Estado de Derecho neoconstitucional. Pero él precisa, digamos, que no todos, que esto no significa que los estados o son o no son. Él señala que en principio hay grados de este alto nivel de impregnación de los criterios constitucionales, ¿no? Entonces él dice, claro, o sea, no podemos afirmar claro, de estas 7 características, sino si un estado tiene 5, tiene 6, entonces no es un estado constitucional. Él dice que hay un concepto, un elemento progresivo, ¿no? Y que no todos los estados, pues, avanzan a esa misma velocidad. Entonces Ricardo Bastín identificó un listado no cerrado de criterios que permitan identificar cuando estamos frente a un estado constitucional. Entonces voy a señalarle muy brevemente estos conceptos porque estamos nosotros en el Perú el día de hoy, el año 2025, es un estado de derecho neoconstitucionalizado, o también como dicen algunos, constitucionalizado y convencional. En principio tiene una constitución morfológicamente rígida. ¿Qué significa esto? Significa que la constitución no puede, en un estado de derecho neoconstitucional, la constitución no puede ser modificada por mecanismos ordinarios, sino por mecanismos extraordinarios parlamentarios. O sea, estamos hablando básicamente del tema de la reforma de la Carta Política, ¿no? Tiene que ser reformada por un procedimiento especializado, técnico, a nivel de lo que se conoce como el poder constituyente, por el poder constituido, creado a partir del poder constituyente. Primera característica, y esa el Perú la cumple definitivamente. Ya tenemos la segunda, la garantía jurisdiccional de la Constitución, ¿no? Es decir, que la Carta Política como tal se impone en un sistema jurídico. Se impone y aparte impone contenidos normativos. No es que la Constitución únicamente esté aprobada y que esté promulgada y que rica, sino esta garantía de la Constitución te permite entender de que la Constitución se impone en todo un sistema jurídico, imponiendo contenidos normativos y estableciendo también un modelo político, un modelo económico, un modelo social. Y esto lo encontramos claramente en el artículo 43 de la Constitución, que vamos a ver más adelante. El tercero, que es la fuerza vinculante. Todas las normas son plenamente aplicables y obligan a los destinatarios. Los mandatos constitucionales son obligatorios en un Estado de Derecho neoconstitucional. Son obligatorios. La Constitución no solamente vincula al Estado, a la administración en su conjunto, sino también que obliga a los particulares. Por eso se habla de esta eficacia interprivatos. Es una característica importantísima. El mandato constitucional también se aplica a las relaciones entre particulares. Hay una sobreinterpretación del texto, la cuarta. Significa que una correcta lectura del texto de la Constitución nos lleva a identificar una serie de concreciones, ¿no? Hechas por los intérpretes correctos y que no se limita a una interpretación literal, sino a una interpretación extensiva. Voy a dar un ejemplo de ello. El Tribunal Constitucional hace muchos años ha venido interpretando la Constitución y lo ha venido haciendo desde una óptica, digamos, particular, lo que se llama la interpretación constitucional. Entonces, esta interpretación del Tribunal Constitucional, en muchos casos, ¿no? Lo que ha hecho es ampliar los conceptos de muchos artículos. Entonces, ha hecho una suerte de ha hecho una suerte de lo que se conoce ahora como una mutación constitucional. O sea, no cambia el texto, sino cambia la interpretación e incorpora un sentido interpretativo mucho más amplio. Por ejemplo, voy a dar un caso. El artículo 27 de la Constitución dice, el Estado otorga al trabajador la adecuada protección contra el despido arbitrario. Artículo de la Constitución, pero ¿y eso qué significa? Bueno, ¿y cómo se da esa protección contra el despido arbitrario? ¿Cómo se hace efectiva? No lo dice. El Tribunal Constitucional, estableciendo esta sobreinterpretación del texto constitucional,
Ha dicho entonces, claro, este artículo debe interpretarse en el sentido de una protección restitutiva y y una protección indemnizatoria, ¿no? Y ahí está esa interpretación del texto constitucional. Pero una interpretación que no está en la Carta Política. Por eso se dice que en este caso estamos frente a una llamada mutación constitucional y no a una modificación de la Carta Política. Acá tenemos otro, el último caso, perdón, el siguiente, aplicación directa de las normas constitucionales. ¿De acuerdo? Este simplemente es lo siguiente. La Constitución impone su criterio en todos los ámbitos, aplicable a los estamentos públicos, estatales y además también a las relaciones particulares. Es parecida a la que vimos anteriormente, pero aquí la Constitución se aplica de manera directa, como dicen in toto. Hay una prelación, una prevalencia de la Constitución con respecto de las otras normas, ¿no? De los tratados, de las leyes orgánicas, de las leyes ordinarias, de las ordenanzas municipales, de las ordenanzas regionales. Es decir, hay una preeminencia o prevalencia con respecto a él. No, y finalmente hay una que no le he puesto acá, que me parece interesante, que todo el sistema jurídico en su conjunto debe alinearse a la Constitución. ¿Qué significa? Que todos los ordenamientos administrativos, penales, laborales, municipales, pensionarios, de gestión, todos los ámbitos deben ya, ciertamente, constitucionalizarse. Todos. O sea, no debe haber ninguno que no sea, como dice el profesor Paolo Comanducci, él hablaba de una suerte de impregnación, un alto nivel de contaminación del ordenamiento jurídico en su conjunto en un Estado que es un Estado, yo diría, neoconstitucional. Perfecto. Básicamente, este cambio es un cambio, yo diría, progresivo, es un cambio irreversible, es un cambio general y es un cambio, y no es un fin, sino básicamente yo lo entiendo como un medio. Este Estado de Derecho, este concepto de este Estado neoconstitucional, tiene obviamente algunas características, a saber, por ejemplo, estas son, digamos, algunas características que plantea el profesor Ricardo Guastini. Hay una presencia, en una constitución neoconstitucional, una presencia más fuerte de principios que reglas. Y ciertamente nuestro texto constitucional está impregnado de eso, una mayor presencia de principios que reglas. El enunciado primero de la Constitución es un principio. La persona humana y su dignidad es el fin supremo de la sociedad, de la sociedad del Estado. Ahí encontramos ya de entrada un principio en esta materia constitucional. Perfecto, así que yo quería simplemente comenzar con ello y hablar acerca de esto, ¿no? Lo que dicen algunos, a favor y en contra, obviamente, de este Estado constitucional, que dicen, claro, estamos frente a un Estado que representa ciertos derechos materializados y fuertemente vinculados a valores morales, ¿no? Y este modelo neoconstitucional va en contra del llamado positivismo jurídico, del pospositivismo jurídico, del positivismo jurídico. Y es una forma de ver el Estado no desde el punto de vista neutral, sino que es un Estado que asume cierta preponderancia y cierta injerencia. O sea, acá el rol de un tribunal constitucional en este Estado de Derecho constitucional yo creo que es determinante. No siendo un poder del Estado, yo creo que está por encima de los otros OCAS, ¿no? O sea, tiene una posición preponderante y determinante, sin ser efectivamente un poder del Estado, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, que es una suerte de una nueva teoría del derecho que posiciona la actividad interpretativa a través de una nueva matriz de pensamiento, ¿no? Es la concordancia de principios y valores. Acá, digamos, hay una clara rebelión o un claro distanciamiento del Estado legislativo. El Estado legislativo está representado ¿por qué? Por esta fidelidad legislativa, ¿no? Solamente el legislativo es el que da la ley, solamente es el legislativo quien da la ley, que es la norma fundamental. No, en un Estado de derecho neoconstitucional, la Constitución resulta siendo la norma de carácter fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos contenidos los tenemos el día de hoy. Y
El otro concepto es que, y esto es un tema también interesante, en un Estado de derecho neoconstitucional no hay áreas libres de control. Todo, absolutamente todo, es controlable, ¿no? Las actividades parlamentarias, las actividades gubernamentales, los contenidos administrativos, todo es controlable vía el control constitucional. ¿De acuerdo? Todo es controlable. No hay ninguna área libre y exenta de control al respecto. Bien, entonces eso es básicamente lo que quería comenzar señalando de que estamos frente a este Estado de Derecho, frente a Estado de Derecho constitucional. Y hay muchos contenidos. Acá, por ejemplo, el profesor Fioravanti dice la Constitución deja de ser un sistema de garantías para ser un sistema de valores, ¿no? El profesor Sarebesky, el derecho se hace más flexible, más dúctil, más maleable, menos rígido, ¿no? La ley ha dejado de ser la única suprema y racional fuente de derecho, síntoma de la crisis del positivismo jurídico, ¿no? Digamos, el más importante, el profesor Pablo Comanducci, que estuvo en Lima hace poco, dijo lo siguiente: es una ideología y también una metodología. El profesor Bernal Pulido, profesor colombiano, dijo: los derechos de la Constitución son principios que se aplican judicialmente mediante su ponderación. Bien, perfecto. Entonces, ese es un concepto: más principios que reglas, más ponderación que subsunción, preponderancia judicial en lugar de la autonomía del legislador ordinario, ¿no? Y el reposicionamiento de los jueces. Perfecto. Ese es el Estado de Derecho constitucional. Es el concepto que vamos a manejar el día de hoy a partir de esta sesión el día de hoy. Bien, quiero comenzar con este artículo que me parece importante, ¿no? Porque este artículo es básicamente la fórmula política del Estado peruano. ¿Qué nos dice? Nos dice: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Es básicamente lo que se conoce el día de hoy como la fórmula política. La Constitución no solamente tiene parte dogmática y parte orgánica. De acuerdo, la Constitución como norma de carácter fundamental, yo diría que tiene una serie de otros contenidos, ¿no? Tiene una fórmula política que es esta, tiene un sistema de valores que está en el artículo 3 cuando dice, por ejemplo, ¿no? La creación de derechos tiene que estar vinculada a la fórmula republicana de gobierno, la soberanía popular y la dignidad humana. Ahí tenemos lo que se llama el sistema de valores. Hay también una constitución económica. Hay también lo que se llama las cláusulas de progresividad. Pero en este ámbito, en el artículo 43, es la clave para entender el concepto del Estado peruano. Y a partir de eso, a partir de este artículo 43, entonces identificar algunos contenidos, yo diría más bien contenidos esenciales, ¿no? Como por ejemplo el concepto de república. ¿Qué es una república? ¿No? Una república es básicamente una forma de gobierno, ¿no? En la que el poder reside en los representantes elegidos por el pueblo. Estos gobiernan de acuerdo a un texto constitucional que establece las leyes y que garantiza básicamente el concepto de separación de poderes. Es el concepto de república. El concepto de república también implica desde otros puntos de vista, por ejemplo, un sistema de gobierno en el cual la soberanía reside en el pueblo. El pueblo es el principal, es donde reside, donde descansa esa voluntad popular, que ejerce el poder aparte de los representantes, es decir, las elecciones libres, los sistemas básicamente de delegación de poderes como se hacen en las elecciones, ¿no? Se basa en la Constitución y se asegura sobre la base de la separación de poderes y la igualdad ante la ley. Algunas características. Las repúblicas pueden ser democráticas o también pueden ser autoritarias. En nuestro caso estamos frente a un modelo básicamente democrático. Cuando digo democrático, no solamente me refiero al hecho de una libertad plena de derechos y libertades, sino también en la alternancia del poder, en la elección libre de los ciudadanos, de sus autoridades, en el pleno ejercicio de los mecanismos de control y los mecanismos de participación. Llámese los mecanismos de reforma constitucional,
referéndum, iniciativa legislativa, mecanismos de control y los mecanismos de participación. Llámese revocatoria de autoridades, rendición de cuentas, cabildos abiertos y presupuestos participativos, ¿no? Entonces, estamos frente a un estado, a una república básicamente democrática. Esa es, digamos, orientación. En las repúblicas, la autoridad recae en quién, en el presidente, en el jefe del Estado, ¿no? En el presidente de la república, básicamente. Y la Constitución regula en este modelo toda esta estructura del Estado, los derechos ciudadanos, la división, la separación de poderes, y efectivamente eso para evitar el tema de la concentración de poder. La representación plural, la separación entre lo público y lo privado garantizan efectivamente el funcionamiento de este concepto de república, ¿no? Como un concepto básico. El Estado peruano es ante todo una república y es un tipo de Estado. Bien, entonces cuando hablamos de este concepto de república, nos viene pues a la cabeza el término res pública, ¿no? Y la res pública viene básicamente de dos vocablos, res que significa cosa y pública pueblo. El Estado del pueblo para el pueblo y principalmente hacia el pueblo, que es un concepto ya que viene desde la Roma antigua, ¿no? El concepto de república. Ahora, nos dice, obviamente, dice, claro, es un Estado social. ¿Y por qué social? Es social porque es un Estado, solidario, ¿no? Es un Estado en el que se basan en los principios que planteó en su momento la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad y solidaridad. Mientras que el modelo de la Revolución Francesa aporta esos tres conceptos, la Revolución Norteamericana y la Carta Norteamericana, que ya va a cumplir casi 250 años, aporta el concepto de una estructura moderna, ¿no? De esta llamada la existencia de los controles políticos, ¿no? La presencia de un presidente, la presencia de cámaras y de funciones ejecutivas. Entonces, ese es básicamente el concepto digamos, el elemento social, es solidario. El Estado peruano es un Estado básicamente intuitivo, ¿no? El Estado tiene una función, obviamente, el gobierno tiene una función, la función de gobernar, pero también suple deficiencias, ¿no? En donde efectivamente el particular no puede, donde el Estado no puede hacer, entonces convoca a particulares, por eso es social. Y es social desde el punto de vista histórico, porque además te dice, claro, ¿por qué es social? ¿Por qué es social? El año 1917, 18, 19 en el mundo aparecieron tres fenómenos interesantes, en Rusia, en México y en Alemania. Me refiero a la Revolución Mexicana, a la Revolución Rusa y al movimiento alemán, ¿no? Y ahí se genera este concepto del constitucionalismo social, que no es otra cosa que la incorporación de los derechos sociales en las cartas políticas. No es otra cosa que el concepto, repito nuevamente, de los derechos sociales. Los derechos de remuneración, trabajo, educación, salud, pensión, seguridad social. Por eso se llamó básicamente el constitucionalismo social. Después, ¿qué te dice? Dice que es independiente. ¿Por qué independiente? Porque su voluntad no está sojuzgada a ningún otro poder, ¿no? Ni a ningún otro poder. Cuando digo independiente es que no hay ninguna autoridad más allá, por encima de, digamos, de los poderes fácticos, reconocidos. No hay ningún otro poder. Acá no se permiten injerencias de otros países, es independiente, hay soberanía, como diría el expresidente Bustamante Rivero, un Estado es soberano e independiente cuando hay tres cosas: soberanía, jurisdicción y dominio. Soberanía, no hay otra voluntad más que la del Estado peruano. Jurisdicción, acá se aplica mi ley. Y dominio, aquí mando yo. Ese es básicamente el concepto que planteaba en su momento el expresidente José Luis Bustamante Rivero cuando hace la declaración de las 200 millas, ¿no? Y él dice eso, ¿no? Es soberano independiente. Dice, el Estado aparte es el gobierno es unitario, ¿no? Y representativo y centralizado.
Perfecto. ¿A qué nos referimos con un gobierno unitario? Básicamente, en el cual el Estado se concentra en una autoridad nacional. ¿Y esta autoridad nacional quién es? El gobierno central. El gobierno central, pero esto no pierde, digamos, no pierde su identidad ni su control frente a la existencia de los llamados gobiernos subregionales o subnacionales. Me refiero a qué? A los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales. Y este concepto de unitario es que mantiene el control territorial. O sea, no es un Estado federal, no hay una desconcentración de los poderes, simplemente concentra y controla el territorio. No hay divisiones territoriales y la autonomía política básicamente significa ¿qué cosa? Autonomía política que representa pues un Estado unitario, ¿de acuerdo? En el cual tenemos digamos, demarcación territorial conformada por 24 regiones, una capital, Lima, gobierno central, un régimen especial para el Callao, la provincia control de Callao, y la conformación de gobiernos municipales, ¿no? O sea, ese es el concepto de un Estado unitario. El Estado unitario es básicamente contrario pues, a un Estado federal, ¿no? En donde las competencias se reparten por gobiernos central y entidades territoriales, ¿no? Como lo que ocurre pues, en Estados Unidos o lo que ocurre en España, ¿no? En España es un estado ciertamente con algún rezago federal, o sea, hay las llamadas autonomías, ¿no? ¿No? Las llamadas autonomías. En Estados Unidos es el claro ejemplo de un estado federal. Lo mismo que ocurre en Brasil, lo mismo que ocurre en Argentina, ¿no? El claro ejemplo de un estado federal es el estado, son los Estados Unidos. ¿Y por qué representativo? Básicamente, ¿por qué representativo? Es representativo, ¿por qué? Porque opera siempre este concepto de la soberanía popular, o sea, la elección. El ciudadano es el titular de la soberanía, o sea, la soberanía recae en el pueblo, pero no el pueblo entendido como una suerte de entelequia, ¿no? El pueblo, la masa, no, sino el ciudadano. El ciudadano. Entonces, en ese sentido, el ciudadano tiene esa titularidad. Sobre él recae el tema, el tema del poder. Entonces, el ciudadano le confiere ¿a quién? A su representante, ¿no? Vía elecciones directas, indirectas, vía sufragio, en fin, estamos en un estado republicano y eso, esa característica, la elección directa a autoridades. No es como en otros estados, por ejemplo, en Estados Unidos hay una elección un tanto compleja, ¿no? Que se llama el famoso caucus, ¿no? Tú eliges a tus representantes en un colegio electoral, después estos se reúnen en una asamblea y de ahí votan y eligen. Eso es una representación de elección indirecta. Acá hay una voluntad general expresada en elecciones, sufragio libre, universal y único. Representativo. ¿No? Descentralizado. ¿Qué significa el proceso de centralización? Es un tema importante. La centralización, yo diría, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional, que dijo en su momento que la descentralización no es en sí un fin, sino es un medio, en el cual lo que se busca es modificar el sistema y organización de las relaciones entre los gobiernos subregionales y el gobierno central. La regionalización, la descentralización y la regionalización son conceptos distintos, ¿ah? Yo quiero señalar eso. Estamos ahí frente a un tema que hay que aclarar, ¿no? Porque el proceso de descentralización comienza, yo diría, desde la Carta del 79. Se consolida con la Carta del 93 y hubo una reforma constitucional del texto que habla acerca de esto, el proceso de regionalización, la creación de regiones, que supera esta visión, digamos, antigua, ¿no? Que teníamos nosotros con la colonia, ¿no? Que decía costa, sierra y selva. Y de ahí se optó por un modelo de provincias, ¿no? O sea, departamentos, perdón, ¿no? Departamento
de la Libertad, departamento de Lambayeque, departamento de Arequipa, departamento de Puno. Ese es un concepto que ya digamos, está vetusto, ¿no? Vetusto. Después se optó por un modelo, digamos, un tanto más complicado, que eran las famosas ETARES, ¿no? Los consejos transitorios de administración regional, y después ya, con la reforma de la Constitución, ¿no? Ya se opta por el proceso de centralización. Básicamente, ¿por qué? Por el proceso de centralización. Entonces, estamos frente a este es un modelo que tiene que ver con asignación de funciones, competencias, desconcentración de decisiones, pero que guarda, digamos, en su contenido el concepto de la fidelidad del Estado. O sea, el hecho que la Constitución reconozca este modelo regional, ¿de acuerdo? Este modelo, este proceso de regionalización no significa autarquía, no significan autonomías intensas, sino básicamente esta suerte de sometimiento a la voluntad del gobierno central, ¿no? Y estamos en ese proceso. Por eso es que el tribunal dijo, el proceso de centralización es un proceso irreversible, integral y básicamente de carácter general, que lo que busca es reformular el concepto de las competencias de la organización de los estados. Y más adelante vamos a ver eso. Eso es lo que se conoce como los gobiernos subregionales, o también conocido como los gobiernos subnacionales. Bien, y finalmente este, que me parece un tema realmente medular, y se organiza según el principio de separación de poderes. Perfecto. Acá tenemos la clave un poco para entender el Estado peruano. Es un poco la clave para entender el Estado peruano. Entonces se dice, bueno, perfecto, ya el artículo 43 es la fórmula política. Y a partir de eso, entonces hay que estudiar el Estado peruano, la composición. Bueno, entonces un poco quiero hablar acerca de esto, ¿no? De este artículo 43 en la parte final, en la parte final. Comenzando con el concepto de separación de poderes, es lo que dicen, la separación de poderes. Aquí quiero, digamos, ampliar y esto separarlo en tres conceptos. Uno es el principio de separación de poderes, otro es el principio de equilibrio de poderes y otro es el principio de, a ver, principio de separación, equilibrio y división de poderes. Acá nuestro país, el Perú, adscribe a la tesis del principio de separación de poderes. Haciendo un poco de historia, ¿no? Estas tesis comienzan, yo diría, desde la visión de John Locke, desde la visión de Montesquieu, ¿no? Y este tercer concepto, el concepto del equilibrio, el concepto, el concepto y una tercera, digamos, versión, es la que plantea Hamilton, ¿no? El consolista Hamilton, norteamericano, ¿no? Constituyente norteamericano. Entonces, estos tres conceptos son importantes aclararlos. Cuando hablamos del principio de separación de poderes, te dice lo siguiente. Cada poder del Estado tiene su función. Repito, cada poder del Estado tiene su función. Ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno tiene su función. O sea, debería ser en principio entendido desde una perspectiva, de una perspectiva rígida, ¿no? O sea, estancos cerrados. ¿Quién administra justicia? El Poder Judicial. ¿Quién ejecuta las políticas públicas? El Ejecutivo. ¿Quién elabora los sumos normativos? El Legislativo. ¿De acuerdo? Ya, esa es una primera visión. ¿De acuerdo? El principio, digamos, de separación. Pero este principio de separación de poderes, conforme está en este artículo 43 y conforme también lo ha establecido el Tribunal Constitucional, no debería ser entendido como un equilibrio entre ellos y no debería ser entendido como un equilibrio entre ellos, sino como una separación férrea. ¿De acuerdo? Una separación férrea. Es decir, en nuestro estado actual, no solamente no solamente el legislativo legisla, sino también el ejecutivo legisla. El ejecutivo legisla en virtud, por ejemplo, de los decretos legislativos y los decretos de urgencia. Lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, este compartimentar este compartir funciones, ¿no? Nos dice, claro, el Ejecutivo ejecuta, dirige, supervisa, la política general del gobierno.
pero el Ejecutivo también legisla, ¿no? El Ejecutivo también legisla. El Legislativo legisla, digamos, por función, por mandato. Lo único que no, digamos, no tiene mayor función compartida es el Poder Judicial, que tiene un carácter, digamos, de indelegabilidad e independencia de exclusividad. Entonces, este primer concepto que vemos acá, el principio de separación, es que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Cada uno tiene que hacer. Pero no debe entenderse esto como estancos rígidos, sino como mandatos de cooperación. Bien, es un primer concepto, principio de separación de poderes. El otro concepto es el principio de equilibrio de poderes. Y aquí entonces quiero citar, por ejemplo, a Montesquieu que decía lo siguiente, decía, claro, este principio de equilibrio de poderes tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Que ningún poder tiene que ser más fuerte que el otro. Este modelo se crea en específico ¿para qué? Para proteger al ciudadano del extremado poder y del abuso del poder por parte de uno. Desde que se crea esta teoría se dijo, no, el poder no debería estar concentrado en uno solo, el poder debería estar concentrado en dos, digamos, en dos o en tres. Entonces después, digamos, se redefinió eso, dijo, no, pero el poder judicial no debería ser un poder, el poder judicial es parte del Ejecutivo. Entonces dijo, claro, el presidente de la República debería ser controlado, ¿no? Por el legislativo. O sea, ya no por su par, sino simplemente por el otro poder. Entonces se dice, claro, el hecho de que un poder sea más fuerte que el otro, aparte, y esto es importante, determina el modelo político. ¿De acuerdo? En nuestro país estamos frente a un modelo, yo diría, presidencial legislativo. Y eso lo determina ciertamente la constitución política del Estado. Algunos dicen que más bien es más presidencial que legislativo. Yo diría por los más, que el Ejecutivo tiene más controles que el Legislativo, ¿de acuerdo? Pero en ese concepto, el modelo peruano, y coincido con muchos al respecto, es un modelo, yo diría, híbrido, ¿no? Es un modelo presidencial legislativo. Entre ellos tiene mecanismos de control, entre ellos tiene mecanismos tanto orgánicos como interorgánicos, o sea, orgánicos hacia sí mismos al interior, si cabe el término endógenos, y los otros son mecanismos de control entre ellos, ¿no? O sea, exógenos. Algunos ejemplos. Por ejemplo, la vacancia presidencial es un mecanismo que va desde el legislativo al ejecutivo. El cierre del Congreso, facultad del Ejecutivo al Congreso, un mecanismo de control del Ejecutivo al Legislativo. El voto de confianza, un mecanismo de control que va, o lo que se llama también el voto de investidura, ¿no? Que el primer ministro va al legislativo para pedir la aprobación del plan de gobierno, ¿no? Es también entonces que es un mecanismo de control por parte del legislativo al ejecutivo. Las interpelaciones, las mociones de censura, los antejuicios políticos, todos esos son mecanismos de control interorgánico. Y también están los mecanismos de control orgánico. O sea, cada uno se controla a sí mismo. De distintas formas, ¿no? Yo creo que el caso más clásico en el legislativo es ningún proyecto de ley puede ser votado en el Pleno si no pasa por la comisión correspondiente. Mecanismo de control clásico. Y en el Ejecutivo es la referendación ministerial. Es nulo, carece de valor, es nulo todo acto presidencial que carece de la respectiva referendación ministerial. Un mecanismo de control interno, autónomo. Perfecto, entonces ahí tenemos el otro, el mecanismo, este principio de equilibrio de poderes. Ninguno es más fuerte que el otro. Pero en esta puja, el poder judicial no interviene, pues. Y eso es un poco lo que planteaba eh, Hamilton, ¿no? En su famoso libro El Federalista, él decía que
El menos conflictivo de todos era el Poder Judicial. ¿Por qué no tenía mayor participación en este problema de Ejecutivo y Legislativo? Y que su labor más bien, Montesquieu decía además que dentro de estos dos poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debería también uno que era el Poder Federal. Él es aquel que se encargaba de establecer relaciones internacionales con los otros estados. Bien, y por último, el sistema de, bueno, vimos separación, vimos equilibrio y vimos división. Pero acá hay que establecer algunas premisas interesantes para entender esto. Porque, si bien es cierto, el Estado peruano tiene esta visión de una conformación de poderes, tres poderes, pero también es cierto de hay que hablar de algunas características en común del elemento de división, equilibrio y separación. Hay cuestiones muy, muy claras que hay que importantes que hay que precisar. La primera de ellas es que estamos hablando de distintos poderes fácticos. Ejecutivo, legislativo y judicial no son lo mismo, pues. ¿De acuerdo? Son poderes del Estado. No es lo mismo. Y quiero hacer en esta una precisión. El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, sobre el cual descansa el presidente de la República y sus dos vicepresidentes, tiene un nivel de especialización. ¿De acuerdo? Tiene un nivel de especialización. O sea, este nivel de especialización lo lleva entonces a la creación de lo que se llama eh, los sectores, es decir, los llamados ministerios, la sectorización, el agrupamiento de actividades en común. El Ejecutivo es un órgano de carácter especializado, de carácter jerárquico. Presidente, vicepresidente, primer ministro y ministros. Es jerárquico. Hay una suerte de, digamos, de irresponsabilidad de carácter funcional, ¿no? Pero hay también una responsabilidad de carácter solidaria. Cae el primer ministro y cae el primer ministro y caen todos los ministros. Hay lo que se llama las crisis en el gabinete. Pero hay evidentemente jerarquías, ¿no? Hay un elemento de especialidad. Hay, si mal no recuerdo, 19 ministerios. Cada uno tiene su función. Ahí todos son iguales, ninguno es más que el otro. O sea, no es que el Ministerio de Economía sea más importante que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior sea más importante que el Ministerio de Agricultura, que las Relaciones Exteriores sea más importante que la salud. No. Ahí todos son elementos de igualdad, pero de especialización en relación a las materias. Y a partir de eso también se crean jerarquías, ¿no? Se crea ministro, viceministro, directores generales, y en fin, todo lo que significa este llamado escalafón. Entonces el Ejecutivo tiene esa característica. Interesante, ¿no? O sea, la característica de la especialización. Y aparte el poder se concentra en uno. El poder se concentra en uno. ¿Quién es y quién es ese, digamos, ese poder monocefálico? El presidente de la República. Es un poder monocefálico. Bien, ¿cuál es su función? Primero diseñar, en ese orden, ¿ah? Dirigir, dirigir, ejecutar, planificar, ejecutar y supervisar la política general del Estado en su conjunto. A diferencia del Ejecutivo, el Legislativo tiene otra característica. Es una característica, digamos, que no hay ninguna especialización, no hay ningún nivel de especialidad. Hay una cuestión mayoritaria, esta voluntad general descansa en los 130 congresistas, pero todos son iguales. Todos son iguales. Hay obviamente, digamos, un nivel de representación, ¿no? Cada congresista, digamos, representa 300.000 ciudadanos. El nivel de representación de un ejecutivo es mucho mayor. Un ejecutivo puede tener inclusive hasta 5 millones, 5, 6 millones, 8 millones, digamos, de legitimidad de votos. En cambio, un congresista tiene lo mucho 250.000, 350.000, no más. Pero son 130 que son iguales. Y entonces todos son lo mismo.
Y eso no, y no lo digo en términos despectivos, pero tanto va el representante de Ucayali como el representante Madre de Dios, como el representante, digamos, de Ayacucho, o el representante del Partido Aprista o Villa Nacional, en fin, todos valen lo mismo, ¿sí? Entonces, como todos valen lo mismo, entonces no hay un nivel de especialización. ¿Me refiero a qué? ¿A qué? O sea, me refiero a que es simplemente cada uno es uno entre sus pares. Y ahí entre ellos escogen a su presidente, escogen a sus vocerías, escogen a la junta de la mesa directiva y listo. Y ahí se establece una jerarquía. Pero no hay especialización, ¿de acuerdo? No hay especialización. Entonces hay una gran diferencia con el Ejecutivo ahí, ¿no? Y en el caso del Poder Judicial, a nivel nacional, hay jerarquías, obviamente, hay, digamos, hay jerarquías, hay lo que se llama el tema del grado, el tema de la territorialidad, el tema de la especialidad, el tema de las cuantías, el tema de los fueros, ¿no? Ya es una estructura ciertamente jerarquizada, pero que a diferencia de los demás, de los anteriores, no tiene pues un origen popular. A pesar que la Constitución así ciertamente lo establece, ¿no? Pero no tienen un origen, no tienen un origen popular. Entonces, ese es un tema interesante a desarrollar, esas características, ¿no? Uno en cada uno. Doctora Suri, ¿me puede dar unos 2 minutitos? Sí, doctor, no se preocupe. Y de paso hacemos un de 3 minutitos y si hay alguna pregunta del público, con todo gusto. Correcto, doctor. Listo, a ver. 2 minutitos.
Bien, doctora, regresamos. Regresamos. Por favor, ¿habrá alguna consulta por el público? Con todo gusto. A ver, voy a revisar la cajita de preguntas. Si hay alguna pregunta, a ver, con todo gusto la respondo. Buenas noches. Según la Constitución, las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no son revisables. Entonces, ¿cómo se entiende que todas las entidades se alinean a la Constitución? Gracias por su respuesta. Sí, efectivamente, efectivamente. Y esto a propósito nos lleva a, ya digamos, en esta segunda parte a desarrollar los llamados OCAs, ¿no? Y uno de ellos es el Jurado Nacional de Elecciones. No son revisables, efectivamente. No son revisables y contra ella dice no procede ningún recurso en sede judicial y son última y definitiva instancia en el ámbito electoral. ¿De acuerdo? Sin embargo, este concepto es cierto, pero como dije hace un rato, ninguna área está libre de control y la jurisdicción electoral en el Perú tampoco lo está. Y esto lo digo a propósito del famoso, de este caso de Andrés Sama Puelles, en el cual genera un conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Jurado de Elecciones, en el cual, claro, esta parte, este artículo decía, claro, lo que dice en la pregunta, no son revisables, ¿de acuerdo? En sede judicial, pero no dice en sede constitucional. Y más adelante el artículo 200 dice, claro, en materia de derechos fundamentales y control de la Constitución, el órgano correspondiente es el Tribunal Constitucional. Entonces hay que leer los dos artículos ciertamente en concordancia y de ahí surge el principio de unidad de la Constitución. Principio de interpretación de unidad de la Constitución, que hay que entender la Constitución como un todo orgánico. Entonces, ¿cómo se entiende que todas las entidades se alinean a la Constitución? Gracias por su respuesta. Eso es, o sea, se alinea, claro, pero todas se alinean en virtud de un mecanismo de control, una suerte de una cierta normalidad en su funcionamiento, pero todas están sometidas a la Constitución, pero todas las entidades están sometidas también al llamado control constitucional. Entonces, es correcto, pero hay que leer la Constitución de manera completa. Dice, la otra pregunta, Lenovo, dice, una consulta, considerando que el artículo 43 define al Estado como uno indivisible, pero simultáneamente descentralizado, ¿cuál es el criterio dirimente que actual que utiliza el Tribunal Constitucional desde competencia para resolver la tensión entre el principio de unidad del Estado y la autonomía política de los gobiernos regionales, específicamente cuando una ordenanza regional con rango de ley regula materia de competencia compartida de manera distinta a la ley nacional? Prevalece lo unitario por el artículo 43 o la autonomía regional y un núcleo duro intocable. A ver, interesante la pregunta. Cuando el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de resolver los llamados conflictos competenciales, utiliza dos test, efectivamente. Uno de ellos es este test de competencias, ¿no? Pero lo hace sobre la base de tres criterios. El criterio del tribunal es el siguiente. El tribunal entiende que hay tres tipos de competencias: las competencias exclusivas, las competencias compartidas y las competencias compartidas exclusivas y las competencias delegadas. Las competencias exclusivas son aquellas que, como su nombre lo dice, solamente lo puede desarrollar un órgano, nada más. Y las compartidas lo pueden hacer dos o más. Y las delegadas son una cosa muy extraña, muy poco vista. Quiero entrar a las dos primeras. Por ejemplo, el tema de relaciones exteriores lo hace de manera indelegable y exclusivo el Ejecutivo. El tema de banca, finanzas, comercio exterior, políticas, políticas arancelarias, comercio internacional, moneda, banca, relaciones exteriores, lo hace aquí en el Ejecutivo. Esas son actividades indelegables. O sea, lo que es moneda, finanzas, ese es indelegable. No lo puede hacer otro poder del Estado. Sin embargo, hay también, así como hay labores exclusivas, también hay labores compartidas. Por ejemplo, doy un caso muy actual, el tema de la seguridad ciudadana, que tiene varias entidades de gobiernos regionales y gobiernos subnacionales y gobierno central. El tema de seguridad ciudadana lo ve la policía, lo ve el Ministerio Público, el Poder Judicial, o sea, tenemos un poder del Estado, un OCA y un órgano, digamos, regional. Los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Seguridad ciudadana, por ejemplo. El tema de la educación también.
Hay ámbitos de la educación que, más allá de la currícula escolar que la plantea el Ejecutivo, el Ministerio de Educación también lo desarrolla también los gobiernos regionales, ¿no? En el ámbito de la infraestructura. Entonces, ese es el concepto que ha planteado el Tribunal Constitucional. Ahora bien, el tema de las tensiones y de los aparentes conflictos entre las normas, porque tú hablas, en la pregunta se habla, ¿no? Claro, dice, para resolver la tensión entre el principio de unidad del Estado y la autonomía política, cuando una ordenanza regional regula una materia en competencia compartida de manera distinta a la ley nacional. Perfecto. Yo estoy de acuerdo que eso se puede dar, y efectivamente se da. O sea, nos referimos a, si entiendo la pregunta, una ley de carácter general, ¿de acuerdo? Una ley de carácter general, con una ley de carácter subnacional. Por ejemplo, digamos, un decreto legislativo se opone a una ordenanza regional. Uno dice, bueno, en principio hay que hacer lo siguiente. Estamos frente a normas con rango de ley, pero normas que tienen distinto origen, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el origen? Ordenanzas muy regionales tienen un origen distinto a ordenanzas, digamos, a un decreto legislativo. Una del Ejecutivo y la otra de un gobierno regional. Bien, número uno. Al respecto de ello, ¿qué es lo que dice el derecho? El derecho dice, esas son normas que se denominan normas con fuerza de ley. Las normas con fuerza de ley significa lo siguiente, que hay normas que tienen eficacia general a nivel nacional y hay normas que tienen eficacia a nivel local o regional. Una ordenanza municipal solamente rige para quién, para la municipalidad. Una ordenanza regional solamente tiene efectos en la región. Un decreto legislativo tiene efecto para todo, como un decreto de urgencia, por ejemplo. Por eso se llaman normas con fuerza de ley. Ahora, en un eventual conflicto entre una y otra, ¿cómo se resuelve? Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho, el tema no se resuelve por la jerarquía, por la ubicación. Repito, el conflicto no se resuelve por la ubicación en esta pirámide kelseniana. No se resuelve por eso. Se resuelve, número uno, por la función que tiene que regular en el ámbito de su competencia, ¿de acuerdo? Número uno. Y el otro concepto es en el ámbito en el ámbito de su competencia y en el ámbito también de su origen. Como ven ustedes, estas normas tienen distintos orígenes. Nuestra pirámide kelseniana tiene origen legislativo, tiene origen municipal, tiene origen regional y tiene origen ejecutivo. O sea, varias normas de distintos orígenes. Entonces, el tema este se resuelve en base ya no a la jerarquía, ¿no? Sino básicamente al tema de la competencia. Digamos, esa es la explicación a la pregunta que nos han planteado. ¿Prevalece siempre lo unitario? Yo diría que el artículo 43, el artículo 43 no significa que, digamos, convierte a la región, a la cuestión regional como un núcleo duro, sino simplemente para resolver un conflicto de competencia, el Tribunal Constitucional dice hay que utilizar los dos test. El test de unidad, el artículo 43, y el test de competencia sobre la base de los tres, de las tres, de los tres tipos de competencia, ¿no? Exclusiva, compartida y delegada. Y finalmente hay eh, soy doctor ponente, doctora, muchas gracias por tener ponencia, Contepiera, bendiciones, bueno. Acá hay otra pregunta, dice lo siguiente, doctor, ¿por qué algunos congresistas señalan que el poder legislativo es el primer poder del Estado? Creo que esta afirmación señaló a Víctor Rodríguez Torre cuando presidía el Congreso Constituyente. Gracias. Sí, bueno, históricamente, claro, pues porque se dice que es el primer poder del Estado porque, efectivamente, recordemos el concepto de la Asamblea Nacional que se crea en Francia, ¿no? Era el primer poder del Estado. Después de la Revolución Francesa, ¿no? Digamos, se crea esta suerte, este primer concepto de asamblea, ¿no? Entonces, esta asamblea, digamos, representaba a todos, ¿no? Estaban los girondinos, estaban los jacobinos, estaba el clero, estaba el pueblo, estaba la clase media, ¿no? En la clase media, estos famosos representantes franceses, Danton, Diderot, Marat, y aparte y especialmente la burguesía, ¿no? La burguesía que era, digamos, los profesionales, pero con una conciencia de clase, que esa es la parte más importante. Claro, después ya vino
después de Napoleón, ¿no? Cuando esta Revolución Francesa se asienta en la figura de Robespierre, que era una especie de, digamos, de comisario, ¿no? De que esto, digamos, funcionase bien. Ya a finales entra Napoleón y Napoleón ya se convierte en emperador en esa famosa fecha del 18 Brumario, ¿no? ¿No? Y él se vuelve ya deja de ser cónsul para ser emperador, ¿no? Entonces ya crea este concepto napoleónico. Pues de ahí viene el concepto de que el legislativo es efectivamente el primer poder del Estado, ¿no? Es un concepto en el cual se origina. Ese es el dato histórico. Bueno, no sé si Víctor Raúl ahí en la torre lo habría dicho, pero históricamente se conoce así. Bien, bueno, interesantes las preguntas. Vamos entonces a seguir hablando de esto. Bien, entonces tenemos acá algunas referencias al concepto del Estado, el Estado unitario, el Estado descentralizado, el democrático de derecho, solamente un poco digamos, reconocer este concepto. Bien, entonces, no sé si acá tengo un gráfico, no sé, un segundito, a ver, acá tengo un gráfico, bueno, vamos a verlo más adelante. Bien, entonces, vamos a avanzar un poco, porque a pesar que tengo 2 horas, el tiempo ha ido volando. A ver, entonces, principio de separación de poderes. Perfecto. Bien, antes de entrar al tema del Estado y sus contenidos, sus conceptos, simplemente quiero hacer alguna referencia con respecto al tema del Estado como concepto. El Perú es un Estado, ¿no? Perfecto, Estado peruano. Pero bueno, ya desde el primer año de Derecho, ¿no? Nos dicen en las facultades de Derecho nos dicen, bueno, ¿qué es el Estado? ¿El Estado qué cosa es la nación organizada? La nación jurídicamente organizada, ¿no? Claro, pero hay elementos, digamos, nuevos en este concepto. Obviamente estamos hablando de gobierno, población, territorio y orden. Pero los conceptos clásicos básicamente son tres. Número uno, población, territorio y gobierno. Cuando digo gobierno no me refiero Estado no es lo mismo que gobierno. El tema de gobierno tiene que ver con un concepto que alude a la temporalidad. El gobierno se entiende, o se adjudica ese término al partido político o a la coalición, al movimiento o alianza que asume el poder. De tal forma que el gobierno es temporal, el Estado es permanente. ¿De acuerdo? El gobierno es temporal, el Estado es permanente. Tema de población tiene que ver con todos los que están en el territorio, movientes y semovientes, o sea, los que están en tránsito, los que han entrado al país de una u otra manera. ¿De acuerdo? De manera ilegal o de manera legal. Bien, población. Y el tema del territorio, ya digamos, desde la pauta del derecho internacional público, ya se entiende que el territorio tiene que ver con tres espacios, ¿no? Espacio aéreo, espacio marítimo, espacio terrestre. Bien. Y el otro concepto interesante es el tema de el poder, porque el Estado sin poder no es Estado. O sea, el Estado, un Estado que no tiene poder, no es Estado. O sea, el poder, esta capacidad coercitiva. El profesor Maurice Duverger decía que el poder se resume básicamente a lo siguiente, de manera muy sencilla y muy simple. El profesor Duverger decía, el poder es la capacidad de obtener algo de alguien o de muchos. El poder es la capacidad de obtener algo de alguien o de muchos. Una frase sencilla, pero ¿qué es lo que caracteriza el concepto de poder? Entonces, el poder ahí es el jus puniendi, pues, ¿no? La capacidad, esta capacidad coercitiva. Sin el poder, efectivamente, no hay Estado. No podríamos hablar de Estado. Bien, acá dije hace un rato el gobierno, ¿no? Que, digamos, que es básicamente quienes lo ejercen, ¿no? Digamos, de manera temporal. Perfecto. Entonces acá tenemos esta llamada organización jurídica. ¿Y dónde está esta organización jurídica? ¿Dónde está la organización jurídica? Este, hace muchos años, cuando mi hijo estaba en el colegio, me dijo, papá, en el colegio me han dado una tarea que es graficar la organización del Estado peruano. Entonces yo lo hice el mapa del Perú, ¿no? Entonces suspendió la cámara un segundo, voy a arreglar un tema de acá. Entonces mi hijo me dice, yo le hice un mapa del Perú y al día siguiente le digo, hijo, ¿y cómo te fue en la tarea? Se había sacado 0,5. ¿Y qué es lo que te pedían?
eh, y un poco mi hijo confiado en que yo pues conocía estos temas, ¿no? Y me dijo, papá, es una suerte de triángulo que no sé exactamente qué significa. Yo dije, ah, ese triángulo es la pirámide de Kelsen. Ahí encontramos ciertamente la noción jurídica del Estado. La noción jurídica del Estado. Y aunque la pirámide de Kelsen es un concepto que nunca Kelsen se imaginó que se iba a hablar después de casi toda su vida, ¿no? Pero aquí está. Esta es la pirámide de Kelsen. Entonces quiero un poco ampliarlo. No sé si lo puedo ampliar un poco, por eso he suspendido la cámara, para que no se vea, ya que está. Esta es la pirámide kelseniana. Digamos, esta es la organización jurídica del Estado. Bueno, ciertamente no está completa, porque cada país asume su pirámide kelseniana, ¿no? O sea, repito, cada país. En Israel tendrán su pirámide kelseniana. Por ejemplo, en Colombia tendrán su pirámide kelseniana, ¿no? Y así, independientemente de cada país o cada fórmula de gobierno, tendrá su pirámide kelseniana. En el caso del Perú, digamos, la Constitución no lo establece, ¿no? La Constitución no establece de ninguna manera esta pirámide kelseniana. Y vean ustedes que hay dos grandes ámbitos, ¿no? Actos legislativos, a este lado con azul, y actos administrativos. Yo creo que la precisión o referencia más clara, más precisa y más actual de esto tiene que ver con lo que en su momento dijo el Tribunal Constitucional cuando desarrolló una sentencia importante que les sugiero que la revisen, que es la sentencia 0047-2004 ITC. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional desarrolló la pirámide kelseniana, ¿no? En esa sentencia desarrolló la pirámide kelseniana. Yo les pido que la revisen, por favor. Es la sentencia 0047-2004 ITC. La sentencia recaída en el caso, en el expediente Clebertina Quispe. ¿De acuerdo? Mm. Esta organización jurídica o esta suerte de pirámide a la peruana, yo creo que tiene más contenidos que los que están acá. En primer lugar, obviamente, la Constitución. ¿De acuerdo? En primer lugar, la Constitución. En segundo lugar, están los tratados. Eso está perfecto, los tratados. En tercer lugar, y esto no es por una cuestión de jerarquía ni de orden, ¿de acuerdo? ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con las llamadas leyes orgánicas y leyes ordinarias. Leyes orgánicas y leyes ordinarias. Ya en otro momento, probablemente con más tiempo, nos dedicaremos a hablar de qué cosa hace cada una, a qué se dedica. Leyes orgánicas y leyes ordinarias. En ese orden, Constitución, tratados. Los tratados vale decir que también son normas, ya tienen rango constitucional, no únicamente rango legal. Constitución, tratados, leyes orgánicas, leyes ordinarias. De ahí, en ese orden, conforme lo ha establecido la sentencia, vienen también la cuenta general de la República, eh, este, la ley de presupuesto público, de ahí viene los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las leyes de reforma constitucional, las leyes de desarrollo constitucional, y de ahí viene, ya más abajo, reglamento del Congreso y finalmente las resoluciones legislativas. Esa es la pirámide kelseniana en el ámbito de las normas con rango de ley. Y más abajo, eso que está con rojo, que si se puede apreciar, ya son las normas de rango administrativo, o el segundo nivel. El segundo nivel, es... Ay, y me olvidaba. Están Constitución, tratados, leyes orgánicas y ordinarias, ordenanzas regionales y ordenanzas municipales. En ese orden está. Perfecto. Bueno, entonces, los conflictos nacidos en esos los conflictos nacidos, eventuales entre estas normas, como hice referencia en la pregunta, no tiene que ver con la ubicación, sino tiene que ver con la competencia. ¿De acuerdo? Ya a partir de la segunda parte, ya vienen, ¿qué cosa? Vienen las normas de carácter administrativo, ¿no? O sea, me refiero, como dice acá, resoluciones supremas, ministeriales, electorales, ejecutoriales y demás. Esta sentencia es interesante porque inclusive habla acerca de contenidos jurídicos que tienen un contenido normativo. Habla, por ejemplo, de los principios que resuelven antinomias. Habla, por ejemplo, de la doctrina, de la costumbre, de la jurisprudencia. Yo les reviso que la lean, es una sentencia muy, pero muy interesante. Entonces, eso se conoce ahora como la organización jurídica. ¿De acuerdo? El tema de Kelsen.
Bien, entonces yo quiero plantear lo siguiente. Hagamos entonces una visión. Así como mi hijo me preguntó hace algunos años, hace muchos años, entonces yo, digamos, aproveché la oportunidad para explicarle, ¿no? Que tenemos, en principio, dos visiones del Estado. Tenemos dos visiones del Estado. Una visión horizontal que está conformada por poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Ejecutivo, legislativo, judicial. Yo no voy a hablar de separación, de equilibrio, ni mucho menos de división. Voy a hablar acerca de eso, esa primera visión. Y la otra visión es una visión, ya yo diría, ya no vertical, sino horizontal. Gobierno central, gobierno regional y gobierno municipal. De tal forma que tenemos esto. Horizontal, legislativo, 120 congresistas, perdón, son 130. Ahí hay solamente que, digamos que actualizar el dato. Ministerios, creo que son 19 y no 17. Ah, son 19 ministerios. Y judicial sala plena, o sea, conformado por salas. Ahí está el modelo horizontal. ¿De acuerdo? Ejecutivo. Ya no de funciones, no solo hablamos de funciones, estamos hablando de qué, esa visión horizontal, que los tres son iguales. ¿De acuerdo? Perfecto. Y vertical tenemos nacional, gobierno central, gobierno regional, 26 gobiernos regionales y 1882 municipalidades. En el ámbito regional, yo debo hacer una precisión, ¿no? Que en el ámbito regional se estableció un régimen especial para Lima, pues. Lima metropolitana tiene un alcalde, ¿no? Pero Lima como región no es el alcalde, pues. ¿De acuerdo? Lima como región está todo menos Lima. Lima tiene un régimen especial. Entonces, el gobierno regional de Lima no está en Lima, en la municipalidad de Lima, sino donde está en Huacho. Está en la ciudad de Huacho. Ahí está el gobierno regional. Y que tiene que ver con el gobierno de todo lo que es Lima, ¿de acuerdo? Lima, Canta, Ollón, Canta, Ollón, Guaral, y, en fin, ¿qué más? Eh, Todas las provincias de Lima, ¿de acuerdo? Y el régimen especial para el Callao. Y lo municipal, 1832 municipalidades y también gobiernos, los gobiernos municipales, digamos, este, los centros poblados, ¿no? Que también ahí la figura, ahí hay una confusión tremenda. Yo la verdad nunca entendí eso cuando hablamos de este tipo de clasificación ya de carácter vertical, ¿dónde entran la figura de los gobernadores, de los prefectos? Estas figuras ya están en desuso. Se decía que que el prefecto era la autoridad política. La autoridad política es el alcalde. La autoridad política de una provincia es el alcalde. Sin embargo, se crea esta figura del prefecto, del subprefecto, ¿no? Cosas que ciertamente nunca entendí, pero que ya están en un serio proceso, digamos, de eliminación, la figura de estas prefecturas, que la verdad no sirve de mucho, ¿no? La verdad no sirve de mucho. Bueno, entonces acá nos enfrentamos ya a un problema ya básicamente de jerarquía, ¿no? Jerarquía de las normas. Todas las normas legales tienen una jerarquía, es decir, que unas tienen mayor rango que otras. La Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente, que es este criterio básico que establece la Constitución Política del Estado. Bien, perfecto. Entonces, acá tenemos las jerarquías de las normas a nivel nacional. Aquí está. Constitución política del Estado, ley orgánica, ley ordinaria. Ahí también incorporamos una norma, digamos, que se maneja en el ámbito internacional, que es el tratado, pues, que está regulado por la Convención de Viena de los Derechos Tratados, la resolución legislativa, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, el decreto supremo. Estamos hablando de normas a nivel nacional, que involucran las normas con rango de ley y las normas del segundo nivel. El decreto supremo, resolución suprema, resolución ministerial. Te voy a tener que reducirlo para que se pueda ver. Resolución directoral y resolución jefatural. Y tenemos, adicionalmente a ello, cómo se organiza el Estado en términos de jerarquías normativas, las normas a nivel regional, ordenanzas regionales, acuerdos del Consejo Regional, decretos regionales, resoluciones regionales, ejecutiva regional, gerencia regional, gerencia general regional y gerencia regional, ¿no? Y en el ámbito de las municipalidades tenemos ordenanzas municipales que son el en el más alto rango, acuerdo de consejo, resolución de consejos, el decreto de alcaldía, resoluciones de alcalde de gerencia y directivas. Ese es básicamente cómo se organiza el sistema jerárquico y diríamos el sistema jerárquico. Perfecto.
Bueno, entonces veamos un poco esto, cómo se hace efectivo estos gobiernos, ¿no? Y qué es lo que ven, básicamente. Y acá tenemos algunas labores que podríamos definir estas como labores exclusivas, ¿no? Acá está lo que le dije hace un rato, el gobierno regional, que tiene que ver con diseño de políticas nacionales, defensa, seguridad, fuerzas armadas, orden interno, justicia, régimen de comercio de aranceles, gestión de marina mercante y regulación de servicios públicos. Eso es lo que hace. Esas son las competencias exclusivas, ¿de acuerdo? Que tiene que verse al interior de estas llamadas, el test de competencias. Acá está. ¿De acuerdo? Entonces, un poco para aclarar eso. Bien, pero el Estado no acaba ahí. Repito, el Estado no acaba ahí, pues el Estado no se agota en los gobiernos, en el ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y tampoco se agota en los gobiernos subregionales, o sea, en los gobiernos regionales y municipales. No, ahí no tenemos todo el Estado. ¿Qué cosa forma más aparte del Estado? ¿Qué cosas más hay? Yo les diría hay otros elementos más. Y quiero un poco retrasar para efectivamente precisar esto. ¿Qué cosa más hay en el Estado? Este que está acá. Los llamados OCAS. ¿Qué son los OCAS? Los OCAS son los órganos autónomos constitucionales. ¿Cómo se llaman? Órganos autónomos constitucionales. O también órganos constitucionales autónomos, OCAS. ¿Cuáles son los OCAS? ¿Qué son los OCAS? En principio son entidades de derecho público, autónomos, independientes, eh, que desarrollan determinadas funciones dentro del llamado Estado de Derecho Constitucional, pero que tienen una característica principal. Tienen reconocimiento en la Constitución. Tienen, repito, reconocimiento en la Constitución. Y están regulados por leyes orgánicas. ¿Cuáles son estos? Y acá hay una interesante y una discusión que sigue abierta hace muchos años. Yo voy a dar la mía. Si alguien tiene una opinión distinta, la podemos conversar o conocer o conversar, porque en este ámbito todo es opinable, pues, ¿no? Entonces yo diría que para mí los OCAS son, ¿quién? ¿Cuáles? En principio, a ver, en desorden, ¿no? Y sin establecer un órgano de jerarquías. Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Contraloría General de la República y Jurado de Elecciones. Ahí están los OCAS. Algunos dirán, doctor, también está la RENIEC, la OMPE, pero forman parte del sistema electoral. Algunos también dirán el BCR, ¿no? Otros dirán también la Superintendencia de Banca y Seguros. Porque si aplicamos ese concepto, yo también diría, pues la SUNEDO también es un OCA, ¿no? Porque es una superintendencia. También diría que la Superintendencia de Banca y que la Superintendencia de Bienes Nacionales también es un OCA, y no es así. Entonces los OCAs tienen esas funciones, y cada uno tiene una función, digamos, particular en un Estado de Derecho constitucional. O sea, los OCAs están a este lado. O sea, si tenemos acá uno, dos, tres poderes, los OCAs están a este lado. O sea, yo tengo esa lista cerrada. No sé si alguno cree que, por ejemplo, eh, digamos, no sé si la OMP es un OCA o la RENIEC es yo diría que es parte del sistema electoral. O si alguno considera, por ejemplo, que la Superintendencia de Banca y Seguros también es un OCA, bueno, habrá que discutirlo, pues, ¿no? Pero generalmente estos tienen ciertamente un papel importante en un Estado de Derecho constitucional, ¿no? Porque cada uno tiene una función importante. Y aparte tienen instrumentos distintos, conformación distinta. El tribunal es un órgano de carácter jurisdiccional, tiene 7 miembros, formado por magistrados. La Junta tiene consejeros, un órgano colegiado. Ministerio Público, un órgano jerárquico, parecido al Poder Judicial, Fiscal Supremo, Junta de Fiscales y demás, parecido al Poder Judicial. O sea, tiene una similar, digamos, conformación. Contraloría de la República Contraloría de la República es un monstruo porque está en todas las entidades públicas, ¿no? O sea, las unidades de control. La Junta de Justicia también conformada por ¿quiénes? Por vocales. Defensor del Pueblo es uno, pero tienen funciones distintas. Tiene también, digamos, conformación distinta y aparte tiene conformación distinta y aparte tiene instrumentos distintos. En el caso del tribunal, por ejemplo, son sentencias. En el caso del jurado de elecciones son sentencias. En el caso de la Defensoría del Pueblo, ¿qué cosas son? Recomendaciones,
En el caso de Junta de Justicia, en la Junta de Justicia son resoluciones administrativas de nombramiento, remoción, ratificación, institución de jueces y fiscales. Y en el caso de la Contraloría General de la República son informes, ¿no? O sea, eso es lo que elaboran, informes de determinación de responsabilidades, ¿no? Entonces, cada uno tiene su función, cada uno tiene su especial conformación, pero todos ellos tienen leyes orgánicas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un tema importante. Cada uno tiene su función en este Estado de Derecho, en este Estado de Derecho constitucional. División de poderes, perfecto. Bueno, entonces hemos hablado de estos órganos que tienen un papel importante, ¿no? Papel importante. Bueno, ¿qué cosas más hay en el Estado? Ya, esta parte ya entonces quiero ir un poco, no terminando, pero sí redondeando. ¿Qué cosas más hay en el Estado? A ver, ¿alguien me puede decir o no? A ver, alguno que se atreva, no que se atreva, sino que quiera compartir alguna idea. ¿Qué más hay en el Estado? ¿Ah? ¿Qué más hay en el Estado? A ver, abre un poco el micro para que alguno pueda participar y con todo gusto intercambiar ideas. ¿Qué más hay en el Estado? ¿Ah? ¿Qué más encontramos en el Estado? Es decir, la administración pública, ¿no? ¿Qué más encontramos en el Estado? A ver, ¿mm? ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en el Estado? ¿Mm? Ya hemos visto ya los poderes públicos, y hemos visto los OCAS, las municipalidades, los gobiernos locales y regionales. Bueno, ¿qué cosa más hay en el Estado? A ver, ¿alguien se anima o no? Son 32 alumnos en el aula. ¿Mm? Si yo tengo que hacer un trámite, por ejemplo, no sé, se me ocurre, a ver, tengo que hacer un trámite, por ejemplo, tengo un problema con la luz o con el agua, o tengo una queja, por ejemplo, por un tema básicamente de transporte público a donde voy. A esto, pues, organismos reguladores. ¿Mm? Están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros. Y estos tienen, obviamente, una función en el sistema de los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos básicos. Aunque sean brindados por particulares, no importa, pues tienen una función de control. Es más, algunos tienen una labor inclusive de tener, número uno, de un órgano técnico, y lo más importante, algunos tienen inclusive y son instancias de regulación de conflictos. ¿A qué me refiero? Tribunales administrativos. Son algunos tribunales administrativos. ¿Cuáles son estos? Claro, ejemplo, unidad de supervisión, regulación normativa, fiscalizador y sancionador, inclusive resolución de conflictos y de contravención y resolución de reclamos. Es decir, operan como tribunales administrativos. ¿Cuáles son estos? Estos sí con los ojos cerrados. A ver, me están escribiendo. Ahora sí, a ver si alguien participa. Como no, a ver, con todo gusto. A ver, a ver. Indecopi, ¿con qué normas hace cumplir sus quejas? Bueno, que Indecopi es uno, ¿no? Claro que sí. Indecopi es uno. ¿Alguno más? Ahí está. Ocitel, SUNAS. Perfecto. ¿Alguien más? Ocitel, SUNAS. Falta todavía a ver. ¿Cuáles son órganos reguladores? Órganos autónomos, muy independientes, ¿no? Cuando digo independiente, autónomo me refiero a tiene autonomía funcional, normativa y autonomía organizativa, ¿no? O Sinermin, perfecto. Muy bien, Norma, gracias por tu colaboración. O si tienes unas, ¿qué más? La ANA. No, la ANA no es un órgano regulador. La ANA es la Autoridad Nacional del Agua. Ahorita vamos a determinar qué significa ese ANA. Bueno, ahí sí hay al igual que los OCAS, también hay una lista cerrada, ¿no? Sus alumnos. A ver, vamos a aclarar. Entonces yo diría, cuando hablamos de los órganos reguladores, hablamos de cuáles, como ya se ha dicho, ¿no? Comenzando primero, la regulación de servicios públicos. OCIPTEL, OCITRAN, OCINERMIN, SUNAS e Indecopi. Cinco, no más, no más. Nuevamente repito, OCIPTEL, OCITRAN, OCINERMIN, eh, Indecopi y ¿cuál más era? Y OCIPTEL, de telecomunicaciones. Y ahí cerramos la lista, ¿de acuerdo? Y ahí cerramos la lista. OCITEL, OCITRAN, OCINER, OCINERMIN e Indecopi. Cada uno, o al menos como ejemplo, ¿no? Indecopi tiene su tribunal de resolución de conflictos, es instancia administrativa,
es instancia de resolución de conflictos y también elabora normas, ¿no? En sus cumplimientos de función. Organismos reguladores. Ahora, ¿qué más hay en el Estado peruano? ¿Qué más hay en el Estado peruano? Las empresas del Estado, ¿no? Y aquí entonces solamente voy de manera muy precisa. Empresa de derecho público y empresa de derecho privado. Y economía mixta. La economía mixta ya hay, la verdad, es muy pocas, ya existe. Pero en las de derecho público y privado sí hay algunas no son más importantes. Comencemos con la de derecho público. Dice, desarrollan actividades propias del Estado y los recursos que integran su patrimonio son fondos públicos y se superan a las normas de presupuesto de la República. Se crean por ley, ¿de acuerdo? Empresa de derecho público. Y aquí pues, voy a dar solamente un caso, digamos, el caso más claro, ¿no? A diferencia del derecho privado. Una empresa de derecho público, por ejemplo, es Petroperú, creada por ley, ¿de acuerdo? Creada por ley. Desarrollan actividades. Y esta actividad la hace en virtud de una ley en especial que se llama la Ley de la Actividad Empresarial del Estado. O sea, el Estado, si quiere hacer una actividad empresarial, tiene que someterse a esa ley. Sus recursos su patrimonio son fondos públicos, ¿de acuerdo? Empresa de derecho público. Tenemos esta de acá, que son empresas de derecho privado. Su capital, digamos, es exclusivamente el Estado, pero puede ser propiedad directa e indirecta. La propiedad directa del Estado es el titular de la asociación de la empresa. Y la propiedad indirecta, según las opciones, pertenece a una de las empresas del Estado, de derecho público o actividades de derecho privado. El caso claro acá, por ejemplo, es, así como Petroperú es una empresa de derecho público, la otra empresa de derecho privado en el sector energético es Perú Petro. Petroperú se encarga de la extracción y el traslado, y Perú Petro se encarga de qué? De convertir ese petróleo en productos. ¿De acuerdo? O sea, el diésel, gasolina, lubricantes y demás. Una es estatal, una es derecho público, otra es derecho privado. El otro ejemplo que también podría darse en este marco, por ejemplo, podría hacerse APAL, ¿no? Una empresa de derecho privado. Una empresa de derecho privado que brinda servicios públicos. Y las empresas de economía mixta tienen que ver con accionistas, ¿no? Ya no hay muchas empresas de economía mixta. Yo diría la época donde hubo más empresas de economía, empresas públicas, de derecho público, ha sido en la época antes de Fujimori, ¿no? Me refiero, por ejemplo, que después se vendieron, se liquidaron. Me refiero, por ejemplo, a Enatru Perú, Enafer Perú. Bueno, Enafer Perú todavía me parece que sigue, ¿no? O ya no. A ver si me confirman esa edad. Por ejemplo, Compañía Peruana de Vapores, empresa de la sal, EMSAL. En fin, todo lo que era servicios públicos, ¿no? E inclusive líneas aéreas, ¿no? Aeroperú también estaba en ese ámbito. Bien, acá tenemos organismos autónomos y perfecto. Bien, ahora, pero ¿qué más encontramos ahí en el Estado? O sea, ¿qué más encontramos en el Estado? Las llamadas OPDs. ¿Qué son las OPDs? Las OPDs son organismos públicos centralizados. Son organismos cuya característica principal son organismos adscritos a un ministerio, a un sector, a un ministerio. Tienen independencia, tienen autonomía, pero no son del todo, pues, autónomos independientes, sino están adscritos a un sector. Y realizan actividades diversas, ¿ah? Pero dentro de un sector. Voy a dar algunos casos, por ejemplo, OPDs, digamos, las más conocidas. Por ejemplo, migraciones. ¿A quién corresponde? Es una OPD, pero ¿a quién corresponde? ¿A qué sector está adscrito? Migraciones. Ministerio del Interior, ¿no? Perfecto. El INPE, ¿a quién corresponde? Ministerio de Justicia. La SUNARP, registros públicos, ¿a quién corresponde? Ministerio de Justicia. El ANA, que dijo una colega hace un rato, al Ministerio de Agricultura. SENASA, Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, otras OPD famosas. Por ejemplo, Servir. Servir. No sé si pertenece al MEF o pertenece a la PCM. A ver, yo tengo esa duda. Su salud, dice su salud, ¿no? A ver, Ministerio de Agricultura, efectivamente. El ANA. Por ejemplo, Servir, SUNAT, pertenecen al Ministerio de Economía. Yo creo que entre el Ministerio de Economía y la PCM creo que está la mayoría de esas OPDs.
Entonces es muy fácil identificarlas, ¿no? O sea, si no es un ministerio, si no es, o sea, si no es un ministerio y si no es un OCA, entonces tampoco es un organismo regulador, entonces ¿qué será un OPD? Entonces, ¿qué será un OPD? Por ejemplo, y así como existen OPDs adscritas, también hay, por ejemplo, OPDs a nivel municipal, ¿no? Por ejemplo, EMAPE, por ejemplo, este, estas empresas, estos fondos de inversiones también tienen, ciertamente son OPDs porque pertenecen a quién, a la Municipalidad de Lima, ¿no? Como es en el caso de la beneficencia pública, ¿no? En fin. Entonces, es un ámbito numeroso, ¿ah? Numeroso. Yo diría, pues, por ejemplo, no sé, Servir, la ONP, por ejemplo, también es otro APD, este, eh, el Tribunal Fiscal, por ejemplo, también está escrito al Ministerio de Economía. Entonces, es un ámbito ciertamente amplio el tema de las OPDs, el tema de las OPDs. Bueno, y entonces, ¿y qué más encontramos en el Estado? Yo diría que hay dos ámbitos más, ¿ah? Yo diría que hay dos ámbitos más muy, pero muy interesantes que forman parte del Estado. El primero son las universidades públicas. Las universidades no pertenecen al Ministerio de Educación, ¿ah? O sea, me refiero a las 32 universidades públicas. No sé si el dato es correcto. San Marcos, Villarreal, La Agraria, universidades públicas. No pertenecen al Ministerio de Educación. Tampoco son OPDs. Tampoco son RUEs, tampoco son OCAs. Es parte del Estado. ¿No es así? Es parte del Estado. Y los otros dos, el otro ámbito importante también es un ámbito importantísimo que también forma parte del Estado. Y eso no se puede conocer, no se puede conocer las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La Fuerza Armada es un organismo tutelar, pero que forma parte del Estado. Y ahí hay que hacer una precisión. Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, no me refiero al Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército de Aviación, son Fuerzas Armadas, pero no es el Ministerio de Defensa. La máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa, digamos, supervisa las funciones de estos órganos, de estos tres estamentos de tutelares del Estado. Lo mismo ocurre con la Policía Nacional del Perú. El Ministerio del Interior no es la Policía Nacional del Perú. El Ministerio del Interior es el sector normativo de la seguridad pública. La Policía Nacional del Perú está dentro de sus funciones, pero no es el ministerio. O sea, uno dice, el ministro del Interior es el jefe de la policía. No es el jefe de la policía. La policía tiene su organización. El comandante general tiene un comandante general, tiene un inspector general y tiene un jefe de Estado Mayor. Pero la policía no es el ministerio, no es el ministerio del Interior. El sector. Bueno, perfecto. Y el otro que me parece también, no sé, yo a lo mejor me equivoco, a lo mejor ahí estoy metiendo la pata o estoy comiendo. Yo diría que también la iglesia también forma parte del Estado, ¿no? La iglesia forma parte del Estado, aunque tiene un régimen especial en virtud del Tratado de Letrán del año 29 que reconocía la autonomía vaticana, ¿no? La autonomía del Vaticano, pero también es parte del Estado, ¿no? Parte importante del Estado. ¿Y por qué les digo esto? Porque no sé si ustedes saben, pero les comento, y eso es un dato que lo pueden confirmar de manera muy rápida. El Estado asume los costos económicos de las remuneraciones de los sacerdotes de la iglesia, de la iglesia. Y es más, hasta las pensiones también las asume el Estado, no el Vaticano. La Iglesia Católica puede recibir subsidio del Vaticano y obviamente genera sus propias rentas, ¿no? Pero reciben parte del Estado. O sea, el Estado peruano tiene una subvención económica con la iglesia peruana. Por tanto, es parte del Estado, ¿no? Salvo mejor parecer, si alguno cree que no es así, bueno, revisen un poco las normas, ¿no? Claro, tiene una función independiente, yo diría vaticana, del Vaticano y todo lo demás, pero, en fin, y finalmente tenemos esto, ¿no? Yo he puesto acá finalmente este tema que tiene que ver con las funciones de los gobiernos locales y regionales, ya que está, los gobiernos locales, formular y aprobar el plan de desarrollo local, administrar y reglamentar los servicios públicos, ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local, normar la zonificación, organismo de conocimiento territorial de asentamientos humanos.
Y en el caso de lo regional, tiene que ver con formular y aprobar el plan de desarrollo regional, diseñar y ejecutar programas regionales, cuencas, corredores, ciudades intermedias, organizar, aprobar diferentes técnicos. Es básicamente dos tipos de visiones, ¿no? Los gobiernos locales y regionales y los gobiernos locales y regionales. Perfecto. Ahí está. Eso es básicamente el concepto. Quiero dejar estos 5 minutos que me quedan de clase para absolver algunas preguntas, si hubiera con todo gusto. A ver, si hay alguna pregunta, con todo gusto. ¿Sabes si en el chat hay alguna pregunta? O si en el Means unas... A ver, con todo gusto alguna pregunta. No sé si les parece lo que he dicho que es correcto, ¿no? Yo soy, caray, no soy dueño de la verdad, pero si ustedes entran al internet, vean ustedes las remuneraciones de la Iglesia Católica, las asume el Estado. No es que vengan del Vaticano, ¿no? O sea, el Vaticano no les paga su sueldo. El tema de la pensión es igual, en un régimen especial de pensiones de la Iglesia Católica, en todas sus jerarquías, ¿ah? Desde monaguillos, cardenales, obispos y todo eso. Es un poco el tema de plata del Estado, ¿no? Es más, el Estado, por ejemplo, tiene la obligación, número uno, que cuando hacen una urbanización una urbanización hay la obligación de que el Estado, hay una ley que le obliga al Estado a darle una porción de esta urbanización, de estas ciudades, ¿no? Cuando planifica una ciudad, a la Iglesia Católica. Número uno. Y número dos, están exonerados de todo tipo de arbitrios. Están exonerados de todo tipo de arbitrios. ¿No? También eso es un dato interesante. ¿Mm? Perfecto. Doctora Zuli, quiero compartir con ustedes una sentencia, no sé si será posible. Sí, doctor, adelante, doctor. Entonces quiero entrar a esta sentencia que les voy a dejar como parte de la sesión. Es la sentencia Cleverdina Quispe. Me da un segundo la tengo acá, solamente la voy a compartir un segundo. A ver, un segundo. Un segundo, por favor. Quiero ubicar esta sentencia y compartirla con los alumnos. A ver, un segundo. Cleverdina Quispe. Clever Nina Quispe, que sea, aquí está. Un segundo, doctora. Por favor, ¿me confirman si se ve? Sí, doctor. Ya, perfecto. A ver, entonces, lo voy a ampliar. Esta es la sentencia que es la que le he hecho comentarios 0047-2004 ITC. Y vayan ustedes a la página, voy a sacarle esto, voy a sacar el video para que se vea mejor. Está la sentencia, una sentencia bastante amplia, y vean ustedes esta parte de acá, ¿no? Fuentes normativas o formas normativas, ¿no? Ya que está ley, resoluciones legislativas, tratados, reglamentos del Congreso, decreto de urgencia, ordenanzas municipales, ordenanzas regionales. Entonces, vean ustedes ya, el desarrollo de la sentencia es muy interesante, porque es la primera vez que se desarrolla la pirámide que señala de una sentencia constitucional. Tener esa fe en nuestro niño. Cocodrilo. Bueno, entonces acá, por ejemplo, vean ustedes, ya comienza lo que les estoy diciendo, este contenido normativo, la Constitución como fuente de derecho, las fórmulas de producción legislativa, y vean ustedes ya aquí está. A partir del fundamento jurídico número 15, es que ya encontramos las fuentes normativas o formas normativas con rango de ley. Y esto es lo que les decía, ¿no? Las leyes, la ley de reforma constitucional, la ley ordinaria, la ley de presupuesto, la cuenta de la República, las leyes orgánicas, con todas las referencias y presiones que hace el Tribunal Constitucional. Acá habla, por ejemplo, estos son los contenidos que tienen efectivamente leyes orgánicas, todos estos de acá.
en el fundamento jurídico, a ver, ubiquemos el fundamento jurídico 17, 16, ¿sí? Aquí están los OCAS y casi todo el Estado peruano, ¿no? Las resoluciones legislativas, los dos tipos, fundamento jurídico 17, de ahí tenemos los tratados, es una referencia interesante de tratados, haciendo una distinción entre tratados con habilitación legislativa y tratados ordinarios, y continúa con el reglamento del Congreso, es una referencia al respecto, decretos legislativos, decretos de urgencia, de ahí continúa ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, dentro del punto de vista territorial, y de ahí continúa, habla las distintas normas, fuentes normativas con rango de ley distinto, la jurisprudencia, habla también acerca de la costumbre como fuente de derecho, los principios generales del derecho, el contrato, también lo desarrolla la doctrina, los principios de relación del sistema de fuentes, la jurisprudencia, antinomias y demás. Principios de solución de antinomias, principio de jerarquía, que son principios para resolver las antinomias son básicamente eventuales contradicciones en el texto de la Constitución, lo desarrolla de manera muy amplia, y finalmente habla acerca de nada más, y de ahí termina la sentencia, que me parece interesantísimo el criterio que esta forma como el Tribunal Constitucional desarrolla efectivamente estas fuentes primarias, estas normas con rango ley, de manera bastante amplia, ¿no? Después habla del contrato, de la jurisprudencia, de la autonomía del contrato, los principios que dan el derecho, como efectivamente contenidos bastante normativos. Esta es la sentencia, yo con gusto se las envío en el chat, o en todo caso lo que puedo hacer es más fácil es les envío el link, ¿no? Donde puedo ubicar la sentencia. Entonces dejamos de compartir y se los envío en el link. Mandamos un mensaje entonces en el chat y entonces les envío el pegar a este link de la sentencia en cuestión. Bien, si hay alguna pregunta, con todo gusto. Bueno, doctora Zuri, entonces por mi parte damos por concluida la clase del día de hoy. Nos encanta agradecerle como siempre su gentil invitación. Para mí es un gusto estar con los colegas el día de hoy, deseándoles como siempre un excelente año, que este año se cumplan sus metas, expectativas, sueños, deseos, y eso tiene que ver también con que tengamos una amplia dosis de esperanza, ¿no? Así que un saludo a la distancia, espero verlos pronto. No sé si me han programado más sesiones con ustedes, eso lo coordinaré con la doctora Zuri en su momento. Muchísimas gracias, como siempre, en la presentación, en PPT, está el correo electrónico mío para cualquier consulta o sugerencia. Yo, terminando la clase, doctora Zuri, se le envío en este momento el material para que lo comparta con los alumnos. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando, por la excelente disertación. Siempre es grato honor escucharlo en las clases y sus disertaciones en las clases en vivo. Todavía nos estaremos viendo, doctor. Todavía nos quedan, bueno, unas par de sesiones ya para ingresar a la parte procesal. Ah, perfecto, Muchísimas doctor. gracias, doctor. Muy buenas Un noches. abrazo a la distancia, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.